Buenas noches, bienvenido. Buenas tardes para los que aún es de tarde. Ahí veo que se van conectando. Bienvenido a los que se van entrando a la transmisión. Néstor Adolfo Quiroga. Hola, buenas noches. Hola Néstor, bienvenido. Esteban Romano. Buenas noches para ti también, Esteban. Saludos. Ahí está mi amigo Nelson Meneses. Desde Caracas. Un saludo, Nelson. Bienvenido. Nelson ya se caló todo el curso de acondicionadores de aire y quiere seguir aprendiendo. Bien. Juan David Tortonese, creo que se pronuncia así. Bienvenido, Juan David. De verdad, un placer que estés por acá. Desde la provincia del Chaco. Vamos a ir dando tiempo que se conecten. Provincia del Chaco. ¿De dónde es eso, Juan David? Germán Sagredo, saludos colegas desde la costa de Chiapas, México. Bien, vamos por México. Nelson dice, gracias, igual sin duda seguir aprendiendo siempre que Dios me lo permita. Amén, así es, Nelson. Vamos a ver, siguen mandando mensajes. Por ahí dice Alejandro Gasol, saludos desde Nicaragua. Leonardo, hola profe, hola Leonardo, bienvenido. Juan Francisco Méndez, saludos y buenas noches, profesor, desde Maracaibo, estado Zulia. Venezuela, la patria buena. Así es, hermano. Bienvenido. Juan David, provincia del Chaco, Argentina. Asociaba el Chaco con Paraguay. Bien, veo que se están conectando. Ahí Juan Gabriel, saludos desde Lomas de Zamora. Atento, Lomas de Zamora sí me ubico. Bueno, me ubico no he ido para allá, pero sé que es en Buenos Aires. Luis Alberto Pereola, Josué, Luis Alberto de Pilar, Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Luis. Igual que Kevin González. Saludos, Kevin. Juan David de La Pampa. Soy de La Pampa del Indio. Bien. Bueno, señores, vamos a empezar hablando un poquito de esto, del curso. ¿De qué se trata esto? Primero, me voy a presentar. Mi nombre es Josué Villarroel, soy técnico en electricidad, refrigeración, acondicionadores de aire, equipo de climatización. Y bueno, es la segunda vez que estoy dictando un curso por acá. El primero, como ya algunos saben, por ahí escribió Nelson, y es uno de los que estuvo presente en el primer curso, que era acondicionadores de aire. Y bueno, durante esas clases que estábamos dando, surgió la necesidad o la posibilidad de hacer un curso de electricidad para ampliar un poco más los conocimientos. Y bueno, salió la idea de hacer esto. Bien, entonces esa es la idea. Hacer un curso de electricidad básica, empezando con un poquito de teoría, los inicios de cómo funciona esto, y luego ir avanzando para tener más claro todo lo que es con respecto a la electricidad. Bien. Avísenme que, bueno, ahí veo que están saludando, me imagino que se escucha y se ve bien. Siento que a veces como que se sube un poco y baja la luz, pero bueno, no he podido solventar ese tema. Espero que se vea bien. A ver qué tenemos por acá. Saulo Piñero,
desde Venezuela. Omar Ramos, desde Guaymallé. Amigo Omar. Estuve hablando con Omar por ahí. Bien, perfecto. Ahí me ponen de que se ve perfecto. Bueno, ahí se había cortado bien. San Félix. ¿Cuántos años viví yo en San Félix? Bueno, para seguir hablándole un poquito de mí, antes de pasar al otro tema, soy venezolano, tengo 2 años y algo viviendo en Argentina. Y bueno, ya es de público conocimiento la situación y por eso estoy aquí. Pero este país, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de seguirme desarrollando, de seguir practicando mi oficio, lo que hago. Y bueno, parte de eso, como siempre les digo, me gusta retribuirlo de esta manera y por eso todos los jueves me conecto por acá, hablamos un poco, les comparto un poquito del conocimiento que yo pueda tener y creo que es la mejor manera de dar las gracias. Bien, entonces bueno, ahora vamos a hablar un poquito del curso. El curso es de electricidad básica. Vamos a empezar hablando de unos que otros conceptos, de dónde nace todo lo que es la electricidad, antes de comenzar a hablar de cableado, de térmica, de disyuntor, de breaker y todo eso. Hay que saber cómo funciona, ¿bien? Cómo funciona para que la podamos dominar, por decir así. Entonces, ¿a quién va dirigido el curso? A todo el que quiera aprender. Aquí no es necesario tener un nivel de instrucción alto, elevado, hay que ser técnico, ingeniero, hay que haber estudiado en una escuela técnica, no. Hay que tener bachillerato, nada de eso. Si el que se sienta que tiene ganas de aprender, solamente viene, se conecta, entra al link y escucha. Porque la idea el curso está programado, tiene una metodología como para irlo llevando desde cero. Desde alguien que no tiene idea de la electricidad y apenas se quiere iniciar en esto, quiere ver de qué trata. Bien. ¿Cuál es el costo del curso? Esa pregunta, es decir, estoy leyendo unas preguntas que hicieron acá y bueno, las resumí, que dije las voy a responder al menos apenas empiece. El costo es ninguno, 0 pesos, 0 bolívares, 0 soles, 0 dólares, 0 nada. Igual que el curso anterior, ya los que lo vieron saben que esto es totalmente gratis. El que quiere aprender se conecta, eso es lo único que yo pido, que tenga ganas de aprender. Que tenga ganas de aprender, ganas de compartir, siempre con respeto y todo. Y bueno, aquí va a tener un espacio siempre de bienvenida. Bien. La modalidad. Bien, la modalidad es una clase semanal, todos los días jueves, como el día de hoy, a esta misma hora. 21 horas de Argentina y bueno, depende de cada país, hacen la conversión y esa es la modalidad. ¿Cómo se hace por acá? Por la plataforma de YouTube, clases en vivo. Yo hago una transmisión en vivo que empieza a las 9 de la noche y termina, no sé, puede durar 1 hora, hora y media, 2 horas, depende. Pero siempre van a ser por aquí. Comunicación, es decir, cómo se mantiene la comunicación y todo eso. Está el canal de YouTube, que los que están suscritos, bien, les llega una notificación cada vez que voy a transmitir, media hora antes y justo cuando empieza la transmisión. Así que ahí pueden, les va a recordar. Están los comentarios para decir, el que vaya escribiendo ahí, yo seguramente lo voy a ver, lo voy a leer. Si tienen alguna duda, es la idea. Porque la idea no es que yo me ponga aquí a hablar y después esté hablando solo, un monólogo aquí. No, la idea es que ustedes, si tienen dudas, las coloquen allí. Por eso se hace en vivo, para que ustedes puedan ir interactuando. Y hay una página en Facebook que la creé luego de culminar el primer curso porque lo vi necesario. Teníamos unos grupos de WhatsApp, pero a veces la información se pierde un poco y todo eso. Entonces hay una página en Facebook que tiene el mismo nombre mío, como el canal, Josué Villarroel, y allí voy a estar subiendo información relacionada al curso y todo eso. Es decir, a todo lo que vaya dando. Si un día para otro me toca hacer una transmisión en vivo, un día sábado, un domingo, para mostrar algo, también va a estar ahí. Seguramente, es más, y tengo pensado posiblemente que se pueden dar unas transmisiones también por Facebook. Bien. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, para los que no saben, certificado. Certificado del curso, evidentemente no hay. Esto es una capacitación online. Yo no soy un instituto, no soy un instituto, por lo tanto no emito ningún certificado más que el aprendizaje que ustedes pueden adquirir. Bien.
pero un certificado en físico o digital no emito. Bien, yo doy clase en un instituto de la zona donde estoy, pero ya eso es otra cosa. Estas clases son sin certificado. El certificado que te llevas es el conocimiento. Bien. Una pregunta muy común. ¿Cómo veo las clases si no puedo conectarme el jueves a las 9? Y bueno, justamente allí creo que Néstor dice las clases quedarán guardadas. Bueno, ¿cómo veo las clases si no puedo conectarme el jueves a las 9? Queda la clase completa como un video en los videos de YouTube del canal. Así que si tienen tiempo el sábado, el domingo, cualquier día de la semana y a cualquier hora pueden ingresar y va a estar la clase grabada. Bien, entonces es una ventaja porque en este momento puede haber alguien trabajando y se va a perder la clase. El único detalle de verla en la grabación es que no va a tener la oportunidad de interactuar con, enviar un mensaje o decir cuál es la duda que tiene y todo eso. Bien. Bueno, no tengo más preguntas por acá. Voy a leer unos comentarios. Bien, buenas noches profesor, dice Héctor Fabio. Bueno, ahí que, a ver, Dani Molina, hola compañero, hola Dani. Eker Chávez dice Dios te bendiga, igualmente para ti Eker. Juan David, un grupo de WhatsApp, hay un grupo de WhatsApp por allí Juan David, pero es más que todo del curso que di anteriormente que era de acondicionadores de aire. Igual si quieres te podemos incluso agregar, escribe como te dije por la página del Facebook, puedes mandar un mensaje y seguramente te voy a responder. Mucha gente me estuvo escribiendo y les respondí ahí lo más rápido posible. Bien, Carolina, hola a todos, bienvenido. Frigoría Rimán, Ricardo Mantilla, buenas noches profe, listo, seguir aprendiendo. Frigoría Rimán, un saludo hermano, ahí me estuvo escribiendo en estos días para ver un tema, no me acuerdo qué fue, pero sé que le respondí. Bueno, ahí Néstor, lo de las clases quedarán grabadas, sí, quedan grabadas. Ramón Vargas, muchas gracias por compartir conocimiento. Josué Rivera, ahí un tocayo, hola. David Ailón, hola, saludos desde Bolivia. Ever, hola profesor, saludos del Perú. Bueno, ahí estamos, Perú, Bolivia, México, toda Latinoamérica. ¿Bien? Dicen por allí, llegó un mensaje, dice Eliezer Arroyo, buenas noches, ¿con qué tema empezamos? Bien, como les dije, vamos a empezar de cero. Vamos a empezar de cero porque como no se está diciendo que hay que tener un nivel de instrucción definido para esto, vamos a empezar hablando desde cero. Bien, entonces bueno, ya vamos a ir, ya tenemos más o menos unos 15 minutos de transmisión. Vamos a ir dando... bueno, para algo que tengo como regla, y ya la mayoría lo conoce, los me gusta. Es lo único que les pido, que le den me gusta a la transmisión para, no se cobra nada, pero el me gusta ayuda al crecimiento del canal. El que lo quiera compartir con alguien, bienvenido sea. Bien. Y los que no están suscritos al canal, hay un botoncito ahí que dice suscribir, tampoco se cobra nada y bueno, van a estar informados de cada video que se sube, de cada contenido que vamos llevando al canal. Bien. Eduardo Díaz de Guaymallén, saludos Eduardo, yo también estoy en Guaymallén, Carolina de Argentina. Bien, bueno, el curso es de electricidad básica, así que vamos a empezar hablando de qué es la electricidad. Bien. Hay conceptos de todo tipo en la internet, en la red, bien, pero a mí me gusta, y los que ya vieron el curso pasado me conocen, me gusta hablar desde mis propias palabras, desde mi punto de vista, bien, ¿para qué? Porque así se hace, creo que un poco más entendible, creo. Entonces la electricidad para mí es un conjunto de acciones, de fenómenos, normalmente casi todos físicos, en algunas veces son químicos, que ocurren y están relacionados al movimiento de electrones. Movimientos de electrones de un punto a otro, eso es más o menos la electricidad.
Fenómenos físicos, químicos que se producen y generan movimientos de electrones. Por ahí va la cosa. Bien. Entonces, pero ahí va a surgir otra duda, evidentemente. ¿Qué es un electrón? Bien. Entonces, para nosotros entender qué es un electrón o por qué la electricidad viene de allí, hay que empezar a hablar de algo que casi es lo mismo que yo hablo en los cursos de acondicionadores de aire, que es la materia. Pero en vez de irme a los cambios de estados de la materia, evaporación y todo eso, me voy por otro lado, de la composición de la materia. Entonces, si nosotros tenemos materia, ¿qué es materia? Bueno, materia es todo lo que nos rodea. Y eso, el que ha estado en bachillerato, tiene ya más o menos una idea. Materia, todo lo que nos rodea, el aire, cualquier cosa que toquemos es materia. Bien, entonces vamos a hacer, como esto yo lo voy a ir descomponiendo hasta llegar al punto del electrón, lo voy a quitar de acá, lo voy a poner en un costado para que ustedes sigan más o menos la secuencia. Materia, y vamos a evaluar una materia en específico para irla descomponiendo, que sería el agua. Bien, el agua forma parte de la materia, así como que le dije el aire, el agua también. Entonces, materia, agua. Empezamos por ahí. La materia está formada por moléculas. Bien, entonces, dentro de la materia yo tengo unas moléculas. ¿Qué es la molécula? La molécula es la parte más diminuta, lo mínimo, sí, la parte más pequeña de cualquier material, de cualquier sustancia. Y la molécula contiene los mismos componentes que la materia. ¿Ve? Sí, la parte más pequeña, pero manteniendo su esencia. Entonces se dice que el agua, la molécula del agua es H2O. Entonces las moléculas de agua son las moléculas de H2O. Si yo tengo un litro de agua, tengo millones, billones y trillones de moléculas de H2O. Pero esto sería como la parte más pequeña, una molécula de H2O. Si yo eso intento bajarlo o llevarlo a una proporción más pequeña, ya dejaría de ser una molécula de agua. Entonces, de ahí de moléculas pasamos a lo siguiente, porque todavía nos falta para llegar al electrón, y es el átomo. Bien, materia, molécula, átomo. Creo que se ve allí. Vamos a ver, voy a mover esto acá porque creo que hay un reflejo. Y me disculpan. Vamos a ver, creo que lo puedo solventar así. Exactamente. Ahora sí. Bien, entonces, materia, agua, molécula de H2O y los átomos. ¿Qué es el átomo? Bueno, el átomo es la parte más minúscula o la parte más pequeña de cualquier elemento. Elementos, esos elementos que nosotros vemos en la tabla periódica, el que ha visto una tabla periódica sale hierro, oro, cobre, H que es hidrógeno, O que es oxígeno. Entonces, el átomo es la parte más diminuta de esos elementos que están allí. Entonces, la molécula está formada por átomos. En este caso, una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno, por eso tiene el número, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Bien, entonces, acá yo le pongo y pongo H, oxígeno, Cu que es cobre, y ahí, bueno, el que se imagine. Todos esos son átomos. Bien. Incluso se dice que esta es la partícula más pequeña que nosotros vamos a encontrar de cualquier materia, como tal. Pero ¿qué pasa? Dentro del átomo hay unas partículas que se llaman partículas subatómicas, es decir, que es lo que compone ese átomo, porque el átomo no es algo, es decir, es algo obviamente entero que no se puede dividir en un principio. Se dice que no se divide el átomo, es la parte más pequeña, pero dentro hay unos componentes que se llaman partículas subatómicas y son quienes los componen.
y ahí es donde entra nuestro amigo el electrón. Entonces, ¿qué incluye un átomo? Incluye protón, incluye neutrón e incluye electrón. Bien. Protón, neutrón y electrón. Son tres partículas subatómicas que están dentro de cada átomo. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, el protón es una partícula subatómica con una carga positiva. Entonces el protón nosotros, fijémonos siempre por la letra inicial. A mí me gusta también hacerlo así práctico para que no se nos olvide. Si se dan cuenta, la letra inicial del protón, del neutrón y del electrón. Aunque en electrón no aplica, pero bien. El protón es esa partícula subatómica que está con carga positiva. Entonces pongámosla acá, carga positiva. El neutrón es la partícula subatómica que es carga neutro, le dejamos una N. Y el electrón, que es el relacionado a la electricidad, es el que tiene carga negativa. Bien, entonces tenemos protón, neutrón, electrón, carga positiva, carga neutro y carga negativa. Ahora, si se dieron cuenta, tengo cargas tanto positivas como negativas dentro de un átomo, por lo tanto dentro de las moléculas y por lo tanto dentro de la materia. Y si la materia es agua, es decir que el agua posee electricidad. Y sí, toda la materia posee electricidad. Nosotros poseemos electricidad. ¿Bien? Sí. Somos, por decir, potencialmente eléctricos. ¿Bien? Tenemos cargas. En toda la materia existe carga. El tema está que la electricidad se encarga entonces de esa transmisión, de ese movimiento de electrones. ¿Bien? Entonces, para darles una idea de por qué va referido el electrón a la electricidad, vamos a borrar esto. Y vamos a dibujar un átomo como supuestamente lo identifican. ¿Bien? Porque yo no les puedo decir que es así, no lo he visto. Pero el átomo supuestamente tiene un núcleo y tiene unas órbitas. Unas órbitas. Bien. Creo que se ve, bueno, ahí más o menos se ve. Vamos a cambiarle. ¿No hay otro de este negro? Bien, entonces, el átomo tiene un núcleo y tiene unas órbitas, o tiene un alrededor, por decirlo así. De las tres partículas subatómicas que nombré, las partículas positivas y neutras, que son el protón y el neutrón, están en la parte interna del núcleo, en el núcleo de nuestro átomo. ¿Bien? Y las partículas negativas, es decir, los electrones, están circulando alrededor, en órbita. ¿Bien? ¿Qué pasa? Ahí me voy a ir ahora a un poquito de la energía. ¿Bien? Entonces, la energía de un átomo, por decir así, como cualquier energía, siempre fluye de donde hay más hacia donde hay menos. ¿Bien? ¿Hasta cuándo? Hasta lograr el equilibrio. ¿Qué pasa? Que nosotros decimos que hay electricidad en todos lados, pero cuando nosotros tenemos la misma cantidad de electrones, que es la carga negativa, con respecto a la carga positiva, que son los protones, por lo menos, si aquí tengo 5 electrones y acá tengo 5 protones, ese átomo está con carga eléctrica neutro, es decir, nula. No tiene ni carga eléctrica positiva ni carga eléctrica negativa. ¿Bien? Entonces, no hay flujo de electricidad, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que los protones y los neutrones son propios del átomo y prácticamente nunca salen del átomo, siempre están allí. ¿Quiénes son los que salen
o están propensos a transferirse los electrones. ¿Por qué? Porque al estar en la parte más externa del átomo, algunos, cuando pasan por la parte más alejada, se alejan del núcleo y son capaces de ser liberados o de ser atraídos por otros átomos. Bien, entonces allí habría una transferencia de electrones y ya ahí comenzamos a hablar de electricidad, que se trata de ese movimiento de electrones de un lado a otro. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener elementos, ¿bien? O átomos, primero átomos, luego moléculas y así sucesivamente hasta llegar a elementos cargados o positivamente o negativamente, ¿bien? Y entonces ahí vemos el tema de lo que es la ley de cargas. La ley de cargas es eso que dice que cargas diferentes o cargas opuestas se atraen y cargas similares o iguales se repelen. Bien, de ahí viene eso. Entonces, vamos a ponerlo acá. Si yo tengo un elemento cargado positivamente y tengo otro elemento cargado positivamente, eso va a crear una fuerza de repulsión. Cargas iguales se repelen. Si tengo uno negativo y otro negativo, ocurre lo mismo. Se repelen, se alejan. Pero en cambio, cuando tengo cargas diferentes, una negativa y otra positiva, estas cargas van a intentar atraerse o acercarse. Bien. De igual manera, si de este lado tengo una positiva y acá tengo una negativa, también se van a acercar. Bien. Entonces, como la electricidad viene denominada o lleva su nombre por el tema del electrón, la energía eléctrica es basada en la cantidad de electrones que tiene un material. Bien, ¿y de dónde fluye? Como digo que siempre la energía fluye de donde hay más hacia donde hay menos. Esto tiene un flujo así, desde la carga negativa hacia la carga positiva, siempre. Incluso para cuestiones didácticas o de explicación, a veces se usa o se dice que el sentido de la corriente es del positivo al negativo, pero no, es inverso. ¿Por qué? Porque la carga de electrón es la que va hacia la parte positiva. Entonces, donde hay más energía, donde hay más electrones, va hacia donde hay menos electrones. ¿Hasta cuándo? Hasta buscar el equilibrio. Hasta que sean iguales las cargas y ya no hay más transferencia de energía. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda hasta ahora? Esto es prácticamente, mucha gente lo sabe, lo ha visto en clases de química, de física, pero es bueno recordarlo de vez en cuando. ¿Sí? Bueno, ahí Kevin me confirmaba que estaba bien. Imagino que por el tema del reflejo que había en el pizarrón. Bien, Ángel Moriningo, saludo Ángel, buenas noches desde el Chaco. Saludos desde Perú, soy abogado. Edgar Chávez, abogado y desea aprender. Bienvenido, bienvenido. Es verdad que si el que quiere aprender acá es totalmente bienvenido. Ahí está mi amigo Nicolás Cifuente, bienvenido Nico. Ahí está mejor, dice Eduardo Díaz, perfecto. Matías, que también ha estado pendiente de las capacitaciones que he estado dando para acá, de las transmisiones desde Santa Fe. Juan Pablo, gracias por compartir. De nada, Juan Pablo, de verdad bienvenido. Ángel Custodio Estanga, saludos Josué, venezolano en Perú. Gracias por tu aporte, hermano. No, gracias a ti por estar del otro lado. Luis Alberto Pérez dice, excelente hasta ahora. Bien, perfecto. Y Nelson dice, todo bien, se ve perfecto. Qué bueno, qué bueno. Seguimos acá. Entonces, vamos a continuar con esto. Ahora, ya sabiendo más o menos cómo funciona la electricidad, que es un movimiento de electrones de un lado a otro, sabemos que son cargas positivas, que son cargas negativas y que siempre se busca el equilibrio de las cargas. Entonces vamos a hablar
de dos tipos de electricidad. Bien, cuando yo tengo un elemento, vamos a colocar acá, de la electricidad, o no, quitemos electricidad y pongamos directo el nombre. Estática y dinámica. Estática y dinámica. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y me gusta siempre darle unos ejemplos para que se hagan una idea. La electricidad estática ocurre cuando un mismo elemento, sus electrones se mueven, pero hasta el borde, por decir. Tengo esto tiene una cantidad de electrones, bien, de protones, de electrones y de neutrones por todos los átomos, y todos sus electrones se van hacia uno de sus extremos. Entonces el extremo del elemento queda como cargado negativamente. Entonces esa electricidad se llama la electricidad estática. Y ahora les doy el ejemplo. Ocurre en los televisores. ¿Ve? Televisores que cuando ustedes le pasan la mano o lo tocan, se siente como una chispa, algo. ¿Qué ocurre? Bueno, eso es electricidad estática. ¿Por qué? Porque los electrones que están ahí se van hacia la pantalla y se quedan reposando allí. ¿Hasta qué? Hasta que viene algún otro elemento y ellos logran como pasarse. ¿Bien? Entonces, en ese momento es que ellos se pasan, están estáticos allí. Entonces, eso es lo que ocurre. A veces incluso en algunos tipos de tela, de seda o algo así, cuando se mueven mucho, incluso crean destellos de luz. Eso es electricidad estática también. Está allí y por el movimiento hay una transferencia de un lado a otro. ¿Bien? Pasa también con nosotros mismos, que a veces tenemos contactos, como digo, con ese tipo de telas y cuando tocamos alguna tarjeta electrónica que es muy sensible a esta electricidad estática, esta carga estática, corremos el riesgo de dañarla. Por eso es que se recomienda que cuando se va a manipular un circuito electrónico y todo eso, se usen pulseras antiestáticas, guantes antiestáticos, ¿bien? Porque esa electricidad está como que en la palma de mi mano, siempre presente allí, esperando que yo toque cualquier elemento. ¿Para qué? Para esos electrones saltar, ¿bien? Entonces, no es una carga como para generarnos un daño a nosotros, porque incluso cuando el televisor está cargado estáticamente, tú lo tocas y tal vez sientes que los vellos de la piel se te levantan un poco y eso, pero no es una descarga como considerable. Bien, pero para un integrado, para un equipo electrónico sí es considerable, entonces puede generarle un daño. ¿Qué pasa? Que esa carga estática se pudiese decir que es un poco dañina, no es beneficiosa, es decir, no hay cómo aprovecharla, esa carga estática. Bien, en cambio la dinámica es la que nosotros llamamos la corriente eléctrica, es cuando los electrones pasan o fluyen constantemente por un conductor, por un elemento. Entonces el flujo. En la estática se posan en el borde, pero en el otro fluyen. Entonces cuando fluyen a través de esto, nosotros esa dinámica la podemos utilizar. Esa es la que nosotros podemos utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos dar otros efectos. Utilizando la electricidad dinámica, nosotros podemos usarla para generar luz, para generar movimiento, para generar calor. ¿Bien? Entonces yo esa energía que está representada en electricidad dinámica o corriente eléctrica, yo la puedo transformar en otros tipos de energía. ¿Bien? Esa es la aprovechable. La estática no la puedo transformar ni en luz, ni en calor, ni en movimiento motriz, por decirlo así. ¿Bien? Entonces eso es para que más o menos tengan una idea de que son dos cosas distintas. Ahora, ya sabiendo cuáles son los tipos de electricidad que tenemos, vamos a ver cómo la producimos, cómo se produce la electricidad. Y no voy a hablar acá de una hidroeléctrica, de una termoeléctrica, de una planta de energía nuclear, no, porque allí ocurren N cantidad de procesos que pasaríamos un mes acá explicando cada uno de ellos, ¿bien? Sino que vamos a hablar directamente del proceso en donde se produce la electricidad, ¿bien? ¿Cómo se produce?
Entonces, el primero, que es más sencillo y mucha gente, por eso digo, los que han visto física se van a hacer una idea. El primer método para producir electricidad es fricción. Bien. ¿Por qué fricción? Bueno, se dice, es más, yo he hecho la prueba, que cuando un material se frota con un paño, inclusive de lana o de algún material en específico, ¿qué pasa? Los electrones de acá, durante esa fricción, se pasan al otro objeto, a la barra, a lo que tenga. Y luego hay un experimento que es con unos papelitos recortados, acercas eso que está cargado negativamente, bien, porque todos los electrones del paño de lana se pasaron al elemento. Cuando lo acercas allí, atraen a los papelitos. ¿Para qué? Para pasar esos electrones. ¿Hasta qué momento? Un momento donde se caen los papeles de nuevo. Ese momento es que se volvieron a equilibrar las cargas entre la herramienta o el elemento y los papelitos. Bien, entonces esa sería como la primera manera de generar electricidad. Yo hice un movimiento de electrones desde el paño hacia acá, los pasé por un efecto de fricción y luego esto quedó cargado negativamente. Y al acercarlo a cualquier otra superficie, en ese caso los papeles, hay una fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque esto tiene muchos electrones, eso tiene pocos electrones, entonces intentan equilibrarse. ¿Bien? Esa sería la primera. Muy bien. La segunda manera de generar electricidad es por presión. ¿Cómo por presión? Dirán, bueno, ¿y con presión yo puedo generar electricidad? Sí. Hay ciertos materiales, uno de ellos es el cuarzo, que al ser sometidos a presión, estos materiales se llaman piezoeléctricos. ¿Bien? Son materiales piezoeléctricos, elementos piezoeléctricos, que al ser sometidos a presión, estos emiten electricidad. Bien. ¿Cómo funciona esto? Bueno, al ser presionado una fuerza, esa fuerza el material es capaz de convertirla y generar un pulso eléctrico, una señal eléctrica. ¿Cómo se utiliza esto en la realidad? Se usa mucho en las balanzas, en los detectores o sensores de vibración. Entonces, ¿cómo lo hacen en las balanzas? Bueno, un elemento piezoeléctrico es ubicado y a medida que es sometido a presión o a elongación, entonces va generando un pulso eléctrico que obviamente lo va a leer un controlador y va a decir qué cantidad de peso está allí o qué cantidad de fuerza está siendo sometida. Pero eso lo hace por un pulso eléctrico generado a través de esa presión que está siendo ejercida sobre él. Entonces este material tiene la capacidad de generar electricidad por presión. Bien, entonces eso sería generación de electricidad por presión, materiales piezoeléctricos. Bien, el siguiente, ¿cómo se genera electricidad? Con calor. ¿Cómo genero electricidad? Bueno, imagino que saben que es una termocupla y si no saben, yo se lo explico. Una termocupla es la unión de dos metales de distinta composición. Bien, entonces ¿qué pasa? Cuando en esa unión es aplicado calor, justamente en la unión, imagínense un cablecito de cobre y un cablecito de níquel, de zinc, o uno de plomo y uno de zinc, que están soldados en una de sus puntas, y cuando yo en esa punta, que es una unión de dos metales, yo agrego calor, en los extremos vas a tener electricidad. Bien, entonces incluso es el principio que usan los medidores de temperatura, los llamados termocuplas, bien, termopozos. Están una unión de dos metales distintos sometidos en una sustancia a la cual yo quiero saber la temperatura o en un ambiente, y dependiendo de la variación que haya allí de calor, me van a generar un pulso de electricidad que lo va a determinar un receptor y va a decir en base a eso qué temperatura está el fluido. Bien, entonces ese es el principio por el cual trabajan esos dispositivos. Entonces ya sabemos que con calor también generamos electricidad. Otra manera de generar electricidad, la luz. Bien, la luz. ¿Y cómo se genera? Bueno, están las
celdas que llaman fotovoltaicas, que son celdas que reciben luz, puede ser del sol o de una fuente artificial, y son capaces de convertir esa luz directamente en electricidad. Bien, entonces esa sería otra manera de generar electricidad. Después de la luz tenemos una que es reacción química. ¿Cómo genero electricidad mediante una reacción química? Bueno, todo el mundo ha visto o sabe que es una batería, una pila, o la batería de los autos, ¿bien? De los carros. Eso allí no tiene un generador, pero tiene electricidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que químicamente eso está estructurado y tiene ciertos aditivos, ciertos componentes que hacen que se cree como un desbalance. Hace que todos los electrones, por un efecto químico, se vayan hacia un lado y todos los protones o la parte positiva se quede del otro lado. Por eso incluso en la parte superior de una batería nosotros vemos que hay un borne positivo y un borne negativo. Pero adentro no hay nadie generando electricidad. Lo que está es un proceso químico que hace esa separación. Bien, envía todos los electrones hacia un lado, o la gran mayoría, y los protones hacia otro. Entonces, ¿qué pasa? Crea una diferencia de energía que después es aprovechada. Entonces, ese es el fenómeno por el cual se genera electricidad a través de una reacción química. Los materiales para generarla, hay un montón. Se usan varillas de plomo, se usan ácidos dentro del recipiente. Pero bueno, la idea no es indagar tanto en eso, pero es para que tengan una idea. Bien. Bueno, antes de pasar al último, que va a ser el más importante, voy a ver si tengo unos comentarios por acá. Y el que tenga alguna duda, la puede ir escribiendo. Hasta ahora creo que vamos bastante bien. Roberto, saludos de Tampico, México. Y Néstor Adolfo dice todo bien. Perfecto, perfecto. Me alegra que todo esté bastante bien. Hasta ahora somos casi 50 personas. Estamos bastante bien. Ya casi llenamos 2 aulas. Bien, vamos a seguir con esto. Saludos desde Ecuador, dicen por allí. José Reinaldo. Saludos, José. Bueno, la última manera, por decirlo así, de producir electricidad, y ojo con esta, que la vamos a usar mucho, es magnetismo. Magnetismo. Bien. ¿Cómo se produce electricidad por magnetismo? La electricidad por magnetismo se produce de 2 formas. Cuando un imán es, por decir, desplazado o se le hace movimiento cercano a un conductor, es decir, cuando un campo magnético es acercado a un conductor, o cuando un conductor es acercado y se realiza movimiento sobre o dentro de un campo magnético. Bien, más o menos así. Entonces, para hacerlo con ejemplo, porque me gusta dejarlo bien claro, tenemos un imán acá, cualquiera, puede ser pequeñito o grande. Yo luego tengo un cable y cuando ese cable lo paso, le hago movimiento cercano al campo magnético que genera este imán, en las puntas de este conductor se me va a generar una electricidad. Entonces yo genero electricidad por magnetismo. Pasa también, si el conductor está fijo y yo el imán lo paso cercano y le hago movimiento, también induce una electricidad sobre el conductor. Entonces yo genero electricidad por magnetismo. ¿Qué pasa? Si el conductor está estático y el imán está estático, no hay conducción de electricidad. Se necesita que alguno de los dos esté en movimiento. Ojo con eso. Bien, tiene que haber movimiento. Y ese es el método más común por el cual se produce electricidad. Por eso existen los dinamos, los generadores, los alternadores, y todos están basados en el magnetismo.
El tema de la fricción, sí, se produce electricidad, pero es muy poco aprovechable. Igual que el de el calor o la presión, son aprovechadas para, como les dije, para aplicaciones específicas. La presión para medir un peso en una balanza, en una báscula, el de calor para medir la temperatura de un elemento, pero para generar electricidad que pueda ser aprovechada de otra manera, la más eficiente y la que normalmente se usa es el magnetismo. Bien, entonces vamos a ver ahora de dónde viene el magnetismo. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Bueno, yo más o menos hice una investigación sobre la historia del magnetismo. ¿Ven? Y la historia del magnetismo es así. Hace millones, montones de años, no sé cuánto, no tengo idea, encontraron una piedra en una región, creo que de Asia, China, llamada magnesia. Magnesia. Bien. Perdón, Magnesia es la ciudad donde encontraron esa piedra, o la región de Magnesia. Entonces encontraron esa piedra. ¿Qué se dieron cuenta? Que cuando esa piedra tenía la capacidad de atraer partículas de hierro. Sí, cuando encontraban la piedra estaba toda llena de partículas de hierro. Se las separaban y las volvía a atraer. Entonces era un fenómeno obviamente para la época muy importante. Eso en la ciudad de Magnesia. ¿Cómo se llama la piedra? Magnetita. Magnetita. Entonces, esa piedra de magnetita, después con el tiempo, está dentro de lo que son imanes naturales. ¿Bien? Los imanes naturales están magnetita, incluso hay otros componentes. ¿Bien? Pero estos imanes naturales no son tan fuertes, por decirlo así, no tienen una potencia tan alta. Entonces se han creado imanes con aleaciones. Existe unas aleaciones, lo tengo anotado por acá, que son generar grandes campos magnéticos. Entonces, pero a raíz de esto se conoció que podía generarse un movimiento a través del magnetismo. ¿Bien? ¿Cómo se dieron cuenta ellos? Porque cuando movían esas piedras de magnetita, siempre apuntaban al norte. Luego, se movían las piedras solas y quedaban apuntando hacia el norte. Entonces, de ahí la comenzaron a usar como instrumento de ubicación, para ubicarse geográficamente. Entonces, ¿qué hacían? La colgaban y depende hacia dónde apuntara, te daba una dirección. Por ahí tal vez puede venir incluso el tema de las brújulas, ¿okay? Que apuntan siempre al norte y todo esto. Tal vez tienen un imán internamente, seguramente lo tienen. ¿Bien? Entonces, incluso en la navegación, sumergían una piedra de magnetita en agua y depende hacia dónde apuntaba, era como la dirección que iban a tomar. Bien, entonces, pero eso era poco aprovechable, esos imanes naturales. Entonces se hicieron estas nuevas aleaciones, que es donde tú creas un imán muy fuerte con sustancias químicas, elementos que fusionan y te da un campo magnético relativamente amplio, bien, para ser utilizado. Entonces, como ya les dije más o menos, se crea un campo magnético, un imán, con un conductor, se va creando la electricidad. Pero, si yo puedo crear electricidad teniendo un imán fijo y un conductor en movimiento, o un imán en movimiento y un conductor fijo, también puedo hacer lo adverso o lo contrario, que sería con electricidad generar un campo magnético. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, cuando yo logro atravesar una corriente eléctrica a través de un conductor, eso me va a generar un campo magnético alrededor de todo ese conductor. Bien, ¿y de qué va a ser? Es decir, ¿a qué va a equivaler? Bueno, va a equivaler siempre, obviamente, a la magnitud o a la cantidad de corriente que pase a través de él. Si es mucha corriente, el campo eléctrico va a ser más grande, o el campo magnético. Bien, y eso es como la inversa de lo que
se hace normalmente, que es con magnetismo producir energía eléctrica. En este caso, con energía eléctrica producimos magnetismo. Y ahí vemos las dos diferencias, lo que sería un generador de electricidad por magnetismo y un motor común que podemos tener en nuestros hogares, que le agregamos energía eléctrica y hacemos que este haga un magnetismo, cree un campo magnético sobre algún imán, en este caso un rotor, y lo haga girar. Entonces nosotros podemos convertir un tipo de energía en electricidad y luego esa electricidad la podemos convertir nuevamente en cualquier tipo de energía. Por eso le decía que se puede convertir en luz, en fuerza electromotriz, en calor, en una cantidad de energías infinitas prácticamente. Bien. Bueno. Bien, hasta ahora coméntenme todo, creo que va muy bien. Dudas al respecto. Prácticamente tenemos una hora transmitiendo. Ahí tenemos Abimael, saludos de Altamira, México. Marco Quito, buenas noches, Marco. Arturo Ruiz, buenas noches, saludos desde México. Bienvenido, Arturo. Bien, entonces bueno, hasta acá es como decir la parte básica de esto, ¿bien? La parte teórica, desde cómo está compuesta la materia, que los electrones están en todos lados, en cualquier materia, y que la electricidad se va referida al movimiento de esos electrones, ¿bien? Cómo se produce por cada uno de los fenómenos que ocurren, cómo se va produciendo, y que el más efectivo o el más utilizado es por magnetismo. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, en la hidroeléctrica, voy a dar varios ejemplos. En la hidroeléctrica se hace girar una turbina a través de un flujo de un caudal de agua, del cauce de un río, y esa turbina está acoplada a un eje, que sería en ese caso nuestro imán. Bien, entonces tengo un estator, que serían los conductores, un bobinado, un arrollado, alrededor de ese imán. Entonces, cuando ese imán comienza a girar, comienza a moverse, va a crear ese campo magnético que va a inducir electricidad en los conductores, en las bobinas que los rodean. Entonces, ese es el principio con el cual trabajan las turbinas eléctricas de una central hidroeléctrica. Hace girar las turbinas por el cauce del río y ese movimiento, por eso digo, cuando los dos están estáticos no hay electricidad, no hay generación. Si el imán está acá sin moverse y el conductor está acá, pueden estar muy cerca, prácticamente pegados, pero no hay inducción eléctrica. Tiene que uno de los dos estar en movimiento. Entonces comienza a moverse lo que es la turbina girando por el cauce del río y va induciendo electricidad en ese generador. Bien, entonces lo que llamamos generación hidroeléctrica. Pasa lo mismo en la termoeléctrica. ¿Por qué? Porque en vez de usar el cauce de un río se usa una turbina de vapor. Se crean altas cantidades de vapor, son dirigidas por algunos ductos y esto hace también girar una turbina. Si vemos el tema de la parte eólica, también tenemos un parque eólico, puede ser, donde la acción del viento va generando un movimiento mecánico, una rotación, y seguramente esa aspa que se va moviendo por la acción del viento tiene acoplados los imanes que se van moviendo y luego los receptores, los conductores van recibiendo esa energía eléctrica a través del magnetismo. Bien. Ahí Nelson me dice, perfecto. Juan Pablo, quedará este video en su canal porque llegué tarde. Saludos. De Guatemala, me imagino. Sí, ahí les estuve comentando y el video queda grabado como uno más en el canal. ¿Bien? Seguramente le corte un poco al inicio, ahí vamos a ver. Si no, lo dejo prácticamente así. Eduardo Amaya, buenas noches. Saludos desde Puan, Argentina. Bienvenido. Entonces, bueno, hasta ahora ya sabemos cómo se genera la electricidad, cómo funciona, más o menos. Y ahora vamos a hablar de corriente, ¿bien? De corriente eléctrica. Entonces, como les dije, hay varias maneras de producirla y
depende de cómo se produzca la energía o esa corriente eléctrica, va a estar inmersa en dos tipos. Bien. El primer tipo es corriente alterna. Y el segundo es corriente continua. Bien. Corriente alterna, corriente continua. Imagino que ya han escuchado algo de esto, pero bueno, vamos a explicarlo. Voy a sacar acá la corriente alterna. Bien. Bueno, voy a sacar las dos para explicar un poquito. Y voy a poner acá CC. ¿Bien? Sería corriente continua. Bien, ahí Eduardo dice, por ahora vamos bien. Perfecto, qué bueno. Entonces, bueno, tenemos corriente continua. ¿Cuál es la corriente continua? Bueno, la corriente continua es esa que se genera por una composición química, como le decía, en las baterías, la mayoría de las veces la encontramos ahí. ¿Qué es lo que hace? Que envía todos los electrones hacia un lado y todos los protones hacia otro. Esa es su principal característica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la corriente continua siempre viaja en un solo sentido. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a explicarlo así. Imaginemos un plano cartesiano. Bien. Entonces, la corriente continua va a tener, obviamente, el conductor con dos puntas y va a haber una diferencia entre ellos, pero siempre va a tener algo así. ¿Ven? Nunca va a variar. Nunca va a variar. Y por eso es que en las baterías y todo eso nosotros tenemos un polo positivo y un polo negativo. Siempre. Polo positivo, polo negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte positiva está escasa de electrones. Bien, los átomos que están allí tienen pocos electrones. En cambio, los átomos que están en la parte o el polo negativo están cargados de electrones, muchísimo. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo conecto eso allí, yo hago una transferencia de electrones desde la parte negativa hacia la parte positiva, siempre. Bien, ¿y qué pasa? Esto se irá llenando de electrones, pero la composición química de la batería hace que esos electrones sigan moviéndose y vuelvan a estar de este lado, y ahí se crea un ciclo continuo en una sola dirección. Bien, esa es la principal característica de la corriente continua, que siempre los electrones viajan en una sola dirección. Ahora bien, como les digo, ¿dónde la encontramos? Bueno, encontramos eso en las baterías y en los generadores de corriente continua. ¿Qué pasa con la corriente continua? Que la corriente continua es débil, por decirlo así, débil en largas distancias. Entonces, cuando toca transportarla de un sitio a otro por kilómetros, va bajando, tiene muchas pérdidas por caída de tensión, dependiendo de la distancia. Entonces no es efectiva, porque imagínense, si se generara corriente continua donde se genera en las hidroeléctricas, cuando eso se transporta, esa energía, hasta la ciudad, prácticamente no va a llegar nada, porque las distancias son muy largas y la caída de tensión en corriente continua es muy elevada. Entonces, ¿qué existe? Bueno, por eso existe la corriente alterna. ¿Ven? Corriente alterna. Y para representar la corriente alterna, vamos también a dibujar el plano. Bien. Pero la corriente alterna, en vez de estar por acá arriba sola, en una sola dirección, como la continua, es variable, es alternada, como dice su nombre, corriente alterna. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona de esta manera. Funciona así, la corriente alterna. Entonces, imaginemos que yo acá tengo positivo y acá tengo negativo. ¿Qué es lo que ocurre?
A diferencia de la otra, que tiene un polo que siempre es positivo y un polo que siempre es negativo, esta va alternando. Entonces, la diferencia principal es que aquella viaja en un solo sentido, la continua, y la alterna va alternando su dirección. Siempre va alternando su dirección. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando está escasa de electrones en un lado, por decir, imaginemos que acá yo tengo un conductor, lo tengo acá en el medio, y el otro va variando con esta curva. Bien, entonces, en este caso, el conductor cuando está aquí, esta parte es positiva y esta otra es negativa. Entonces yo tengo un flujo de energía así, bien, desde el negativo hacia el positivo. Pero cuando esto baja a la parte negativa, yo tengo esta parte más cargada de electrones, entonces cambia la dirección. Bien, entonces esa es la característica principal, que va cambiando la dirección. ¿Cuántas veces cambia la dirección? Bueno, por eso es que hay un término que voy a empezar a hablar de él antes de hablar de los otros, que se llama la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que ocurre algo durante un tiempo determinado. Bien, entonces cuando nosotros vemos corriente alterna, vamos a encontrar un término que no está en corriente continua. Cuando veamos voltaje, resistencia, intensidad, están presentes en ambas corrientes. Pero hay uno que es frecuencia y solamente está presente en la corriente alterna. Bien, la frecuencia. La frecuencia se mide en hercios. En hercios. Bien, y eso depende de la cantidad de ciclos que ocurre algo, la cantidad de veces que ocurre durante un segundo. Entonces nosotros vamos a tener corriente alterna, dependiendo del país, de 50 Hz o de 60 Hz. ¿Qué ocurre eso? Bueno, que un ciclo sería esto, que parte desde acá, la corriente alterna llega a un punto máximo positivo, vuelve al cero, baja hasta un punto máximo negativo y vuelve a llegar al cero. Entonces acá y acá yo tendría un Hz, que sería un ciclo. Bien, entonces un ciclo en los países donde hay 50 Hz quiere decir que la corriente alterna hace esa variación 50 veces en un segundo, y en los de 60 lo hace 60 veces. Bien, en Argentina son 50 Hz, en Venezuela son 60 Hz. Bien, entonces, ¿qué ocurre allí? Si nosotros nos damos cuenta, hay un momento, incluso diría dos momentos, durante cada ciclo, que hay un equilibrio de energía. ¿Por qué? Porque obviamente entre este punto y este yo tengo una diferencia. Tengo más electrones en uno que en otro. Pero cuando esto está aquí y esto pasa por acá, ahí justo tengo un equilibrio de energía. Entonces en ese equilibrio de energía no hay flujo de electrones. ¿Por qué? Porque cuando están las cargas equilibradas no hay movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo tengo una lámpara, la lámpara es capaz de, cuando estoy acá, encender, cuando estoy acá, apagarse, luego encender nuevamente y acá apagarse. Entonces, si hay esto 60 veces en un segundo, un foco, eso lo multiplicamos por 2, porque 2 veces pasa por 0, y entonces sería que una lámpara se apaga y se prende 60 veces en un segundo. Bien, 60 veces en un segundo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos la capacidad visual para entender eso o para visualizarlo, pero hay dispositivos que se usan para medir esa frecuencia, para ver ese parpadeo, ¿bien? Por decirlo de alguna manera. Muy bien, entonces esto más o menos para que tengan una idea, corriente continua siempre va en un sentido, un polo positivo, un polo negativo, y la corriente alterna va alternando y por ende cambia la dirección. Bien, a veces los electrones van por un conductor a otro y luego van en sentido contrario. Bien, todavía falta explicar otras magnitudes eléctricas, bien, pero esto para que vayan teniendo una noción. Entonces, si les dije que la corriente continua está en lo que es las baterías, algunos dispositivos que generan corriente continua, la corriente alterna es la que nosotros
usamos en nuestros hogares, la que nos brinda el servicio de electricidad, la que nos brinda la compañía eléctrica. Esa va relacionada a la corriente alterna. Bien. Bueno, Jesús Celada, profesor, buenas noches. Soy de Perú. Pregunta, ¿qué clase de energía producía Tesla con sus torres de bobina? Corriente alterna, Jesús. Corriente alterna. Incluso en su momento, por eso lo llamaron loco, porque lo primero que se inventó o lo que se estudió era la corriente continua, lo primero que se tenía, por el tema de los imanes, un polo positivo, un polo negativo, y generaban, por decir, una corriente en una sola dirección. Cuando Tesla empezó con todos sus inventos y experimentos, que intentó hacer lo que está ahora, porque la idea en ese momento la energía solamente era para la gente con alto poder adquisitivo, porque era costosísimo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Como hay una caída de tensión tan grande en la corriente continua, prácticamente el generador de corriente continua tenía que tenerlo cada quien en su vivienda. Es como decir, si yo voy a generar energía eléctrica hidráulicamente, entonces como que tengo que tener una mini represa en mi vivienda. ¿Por qué? Porque no la puedo trasladar por muchos metros, ya que la caída de tensión es muy alta, ¿bien? En la corriente continua. Entonces, los fenómenos de Tesla era producir corriente alterna que podía ser transportada por kilómetros y kilómetros, pero en su momento tuvo muy poco apoyo, nadie lo apoyó y todo eso, pero era generarla así, por magnetismo, movimiento de conductores y generar una corriente alterna, que al final es lo que se logró, y por eso ahora se dice que Tesla es fundador de la electricidad y un montón de cosas, pero en su momento incluso la pasó mal Tesla, y bueno, dense cuenta que tenía razón. Como dicen, el mundo es de los locos, los que se ponen a hacer cosas imposibles, y cuando les sale, ahí sí todos lo aceptan. Bien. José Luis, buenas tardes. ¿Qué es la caída de tensión? La caída de tensión es la pérdida que puede haber, la pérdida de un voltaje en relación a la distancia. ¿Ve? Eso es inversamente proporcional. A mayor distancia, menor cantidad de energía vas a tener. ¿Por qué? Porque hay pérdidas en el camino. ¿En pérdidas de qué? Bueno, se puede perder en calor, se puede perder en otro tipo de energía. Por ejemplo, si yo, para darte una idea, que después cuando veamos esto vas a entender, pero si yo tengo una fuente de 12 volts, bien, continua, positivo y negativo, entonces ese cableado va, y por cada 10 metros o por cada 15 metros o 20 va a ir perdiendo acá este valor. Entonces, si yo esto acá en la fuente mido, tengo 12 volts, pero a los 10 metros, a los 15 metros voy a tener 11. Luego voy a tener 10. ¿Por qué? Porque en el camino hay una caída de tensión, hay una pérdida, que puede ser que se va calentando el conductor, entonces se convierte en energía térmica o todo eso. ¿Qué pasa? Bueno, que la corriente continua tiene una alta caída de tensión. En cambio, la corriente alterna, el porcentaje de caída de tensión es mucho menor. Entonces, por eso sirve para ser transportada por mucha distancia. Bien. Espero haber respondido tu pregunta, José Luis. Fabián Santarelli, saludos desde Bahía Blanca, Argentina. Gustavo Díaz, buenas noches, profe. Me llamo Gustavo, soy de Argentina, San Martín. Un abrazo, presente en la clase. Bienvenido, Gustavo. Bien. Bueno, señores, creo que no hay más dudas. Llevamos 1 hora casi 10 minutos. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Bien. ¿Qué nos va a quedar para la siguiente clase? Bueno, como les dije, tenemos otras magnitudes. Hablé de la frecuencia porque está presente en un tipo de corriente y en otro no. Pero la próxima clase vamos a empezar hablando de las magnitudes que sí están presentes en ambos. Y a eso me refiero a voltaje, a resistencia, a intensidad. Bien. Entonces, vamos a hablar de una ley llamada la ley de Ohm, y ya vamos a empezar a esquematizar acá cómo es un circuito eléctrico, cómo funciona eso, qué significa cada uno de eso, por qué no es lo mismo el voltaje que el amperaje, que cuando dicen tengo 100 volts de corriente,
Bien, sí, entonces eso no es un término mal dicho, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces ir separando cada una de las cosas y hablar de la manera más correcta posible. Josué, mi tocayo, dice: ¿cuántas clases dura el curso? No lo he determinado, aún no lo he determinado, pero ¿qué es lo que tengo pensado? Ojo, lo estoy armando, todavía lo estoy armando, porque al ser básico quise empezar hoy. Si se dan cuenta, hay bastante teoría desde los inicios de la electricidad y vamos a ir avanzando. Pero va a haber un momento, no sé si la semana que viene o la próxima, donde ya nos vamos a acabar la teoría. Bien, nos vamos a acabar la teoría y lo que tengo pensado hacer es empezar a hacer demostraciones. Bien, cuando terminemos la teoría, que ya se conozca todos esos términos: qué es voltaje, qué es potencia, qué es resistencia, qué es cada una de esas cosas, cómo trabaja, vamos a pasar a hacer demostraciones. Bien, durante la semana voy a montar algo y lo vamos a ir ejecutando acá, de cómo se conecta. Incluso llegué a pensar un momento de que si nos ponemos de acuerdo, podía enviarle yo cierta información como para que el que lo pueda tener a la mano lo tenga y lo vaya haciendo. Por ejemplo, imaginemos que yo digo: bueno, la semana que viene vamos a hacer el circuito para arrancar un motor. Bien, entonces yo pasarle ciertas cosas que podemos hacer para que usted lo tenga, y a medida que lo vamos haciendo y vamos conectando, ustedes puedan irlo haciendo en su casa, bien, para que se vuelva un poco práctico, porque si yo lo hago solamente hablando aquí, tal vez se les va a pasar, pero si ustedes logran hacerlo, sería ideal, ¿entiende? Entonces, a ver, una clase sencilla: bueno, cómo conectar una fuente y un interruptor y encender una luz. Entonces, la idea es hacer cómo se conecta, dónde va, y que ustedes lo puedan ir haciendo. Cómo conectar un toma con una luz. Cómo hacer, incluso tengo un video en el canal, cómo hacer que una luz se apague y se prenda de dos sitios distintos. Bien, entonces eso, demostrarlo acá, ir conectando cable con cable y hacer las pruebas. Por eso, tratar de pasarlo para que ustedes tengan la posibilidad de hacerlo si tienen al alcance de tener ciertos materiales. ¿Ves? Un interruptor, un toma y todo ese tipo de cosas. Entonces, en teoría se nos van a ir 2 clases, yo digo, como mínimo, esta y la próxima. Y después va a ser más variado, va a ser práctica con teoría, demostraciones, y durante la práctica les voy a ir explicando ciertas cosas. ¿Bien? Entonces yo creo que esa sería una buena opción. Como les dije en un principio, está la página del Facebook. La página del Facebook me pueden buscar así como sale el nombre, Josué Villarroel, y por ahí voy a estar publicando más. Ahí pueden mandar un mensaje y lo voy a recibir yo directamente. Bien. A ver, tengo por acá Reydin Fernández, saludos de San Félix, la pica pica. Imagínense. Bueno, como le dije a otro que comentó que también era de San Félix, bueno, yo viví 15 años, 16 años en San Félix, en el barrio 11 de Abril. Un saludo para toda la gente de San Félix. José Luis dice: muchas gracias. Y mi amigo Nelson: perfecto, profe. Si podemos más adelante hasta explicar cómo funciona, cómo detectar y reparar una tarjeta electrónica, sería ideal en la medida de lo que se pueda. Sí, a ver, Nelson. Bueno, como les dije un principio, la idea de hacer este curso es que ya hice el de acondicionadores de aire y les comenté que la mayoría de las fallas eran netamente eléctricas, pero hay muchos técnicos que son muy buenos en la refrigeración, pero tienen mucha falencia o deficiencia en la parte eléctrica. Entonces no saben cómo medir una tarjeta, no saben dónde tienen que tener una cosa, dónde tienen que tener otro, dónde hay corriente continua, dónde hay corriente alterna. Entonces, explicando cada uno de esos componentes también. En un principio va a ir electricidad en general, pero después, como él lo dice, podemos ir agregando en una clase. Bueno, hoy vamos a ver la electricidad de una tarjeta. Después vamos a ver cómo se enciende un motor. Después vamos a ver cómo se controla una bomba para que llene un tanque y se apague automáticamente cuando el tanque esté lleno. Bien, cosas así.
cómo trabaja un controlador de temperatura para encender un ventilador o para encender una resistencia y que caliente y a cierta temperatura se apague. Todo eso vamos a ir hablando. Vamos a aprender a usar un contactor, un relé, un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado. Y desde la parte residencial, por decir así, que a mucha gente esto le interesa también, cómo se hace una conexión de una residencia, qué hay que tener en cuenta, más allá de que las normas, ojo con esto, las normas eléctricas varían mucho de un país a otro, ¿bien? Pero la esencia o lo que es la electricidad no varía, sigue siendo la misma. El tema es que esa electricidad nosotros tenemos que adaptarla a ciertas normativas en cada país. Por ejemplo, les doy un dato. Ya veo que sí, hay gente de Venezuela y hay gente de acá de Argentina, obviamente, pero acá en Argentina la norma dice que es obligatorio el disyuntor. Y en Venezuela les voy a decir algo, yo sí conocía el disyuntor porque trabajaba en una industria donde lo usaban, pero en Venezuela no se usa el disyuntor. El disyuntor es el interruptor diferencial. Entonces acá es obligatorio, cada residencia tiene que tener un disyuntor, aparte de sus térmicas de protección o los breakers. En cambio en Venezuela, sencillamente la norma te exige que solamente necesitas los breakers, no te piden el disyuntor diferencial. Y me parece interesante eso porque ahora que estoy acá y lo veo, simplemente el disyuntor es una protección más que hacia los equipos, es hacia el ser humano. Entonces las normas, como les digo, van a variar en cada país, pero bueno, cuando aprendamos a manejar los componentes eléctricos y cada uno cómo trabajan, cómo funciona, lo vamos a poder aplicar dependiendo incluso de la norma en el país donde estemos. Bien. Frigorías Rimán, muchas gracias, profe, muy clara la clase. Nelson, el curso de acondicionadores de aire está muy bueno y este sería un complemento. Gracias de antemano. Exactamente, Nelson. Sí, un complemento o un curso nuevo prácticamente. Tal vez hay gente que le interesa más el tema de la electricidad, no le interesa lo otro o como puede haber gente que le gustó aquel pero dice que no se quiere meter acá, le tiene miedo a la electricidad o lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ve? Yo siempre les digo, al que se quiere iniciar en esto, a la electricidad, primero que es peligrosa, es lo primero que le digo, no le voy a estar diciendo mentiras. Y segundo, es que es algo que no se ve. Bien, si yo trabajo con agua, yo el agua la veo, sé cuando el agua me va a mojar o lo que sea. ¿Ve? Si trabajo mecánica, yo veo la pieza mecánica, veo el engranaje. Pero cuando se trabaja con electricidad, no se ve la electricidad. Entonces, por eso hay que tener ciertos cuidados, hay que tomarla con la seriedad que esto necesita. Y no tenerle miedo, ese es el consejo número 1, porque con el miedo, con la duda es lo que lleva a los accidentes. Sí tenerle respeto, pero miedo no. Entonces cuando uno trabaja con seguridad, respetando la electricidad, tiene medio camino ganado. Bien. Buenas noches para todos compañeros del curso de electricidad, dice Sony Cayalti. Nelson es correcto. Luis Alberto, excelente clase, Josué, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti, Luis, por estar pendiente. Sony dice saludos desde Perú. Eduardo Díaz, muy buen emprendimiento, ya que nos sirve para nuestros cursos. Bueno, no entendí. Me gustaría que me dijera, ¿a qué te refieres? ¿Será muy buena iniciativa esto de hacer los cursos? De verdad que lo hago con todo el cariño del mundo y con todas las ganas de transmitir un poquito de lo que yo sé. Siempre les digo que yo no me la sé toda y no pretendo sabérmela. Yo incluso con esto me pongo a investigar un poco para llevarles la mejor información posible y yo también voy aprendiendo día a día. Como dije, esto es para todos. Algún día puede entrar acá al chat un ingeniero eléctrico, un ingeniero electrónico, y complementar cualquier concepto o cualquier explicación que yo esté dando y de verdad que bienvenido sea. Pasó en el curso de acondicionadores de aire, entraban algunos compañeros y daban su opinión y de verdad que era bastante válida, incluso cosas que tal vez se me estaban pasando por alto a mí, hacían un buen complemento. Así que por eso yo los invito a interactuar y este espacio yo lo creé
Nunca pensé que iba a llegar a tanto, pero ha ido creciendo, se ha ido evolucionando. El día de ayer me di cuenta que ya se superaron los 1500 suscriptores acá en el canal de YouTube. Por eso creé la página del Facebook, para tener una comunicación, porque tenía un perfil, pero obviamente es personal. Entonces en la página del Facebook sí puedo ir publicando más temas relacionados a esto, imágenes, instructivos. Tengo pensado subir uno que otro manual para que tengan información donde puedan buscar. Bien, bien, Fabián, ¿habrá archivos PDF en algún sitio como para consultar sobre el tema? Exactamente, Fabián, eso es lo que decía, que seguramente en la página del Facebook, que tiene mi nombre, Josué Villarruel, la buscan, y ahí seguro voy a crear una carpeta de archivos donde voy a ir subiendo información. Como yo me dedico a ambas ramas, tanto la refrigeración como la electricidad, va a haber información de ambos campos. Bien, si te interesan las dos cosas, perfecto, y si te interesa solo uno, solamente toma lo que desees y no hay ningún problema. Julio Echeverría, buenas noches, profesor, excelente clase. Eduardo Amaya, José, ¿cómo es tu página para adquirir más info? Te felicito, es muy interesante, gracias. Bueno, Eduardo, en Facebook escribes Josué Villarruel y te va a salir una página con la misma foto que tengo acá, la misma foto que salgo en el canal de YouTube. Creo que la van creo que la van a intentar enviar, pero no me sale. Enviarla por acá. Vamos a ver si yo puedo enviarla. Y ustedes me avisan si les llega el link que les voy a pasar a la... Bien, ahí le estoy copiando un link. Avísenme si les llega. No tengo idea. Dice Oscar Bonilla, buenas noches desde la República de El Salvador. Imagínense, ya estamos llegando a Centroamérica. Bien, ahí Eduardo me confirmó, dice perfecto, imagino que le llegó la página. Ahí Josué también me dice si llegó. Bueno, esa es la página del Facebook. La creé recientemente, la semana pasada. Y la idea es, bueno, que se vayan sumando y ahí voy a ir colocando información. Ahí fue donde publiqué el tema del curso. Mucha gente sé que viene por Facebook porque me estuvieron escribiendo. Y bueno, si se dan cuenta, el tema apenas entra en la página, la estoy viendo, dice educación. Educación, ese es el tema principal de la página porque de eso se va a tratar. Es posible también que en algún momento, más allá de las clases de los jueves, por acá por YouTube, que ya se ha hecho costumbre, esta transmisión, pueda hacer algún en vivo por Facebook. Bien, y seguramente lo voy a hacer con esa página. Bien, directamente en Facebook, una transmisión en vivo y ustedes se puedan ir conectando allí. Entonces creo que si le dan seguir a la página, les va a llegar una notificación. Bien, algunas cosas en vivo he hecho, pocas, pero la idea es estar, como trabajo diariamente con esto, hacer transmisiones en vivo durante el trabajo. Todo depende de cómo se van dando las cosas, ¿bien? Porque a veces pasa que no en todos los lugares puedes grabar, depende mucho del cliente, ¿eh? Entonces a veces me toca trabajar obviamente con empresas y no puedo estar grabando, hay que ser bastante profesional allí y no se ve muy profesional que estés grabando un sitio donde estás trabajando, ¿bien? Más que todo por la privacidad del cliente. Pero yo trato siempre de tomar algunas imágenes y mostrarle algunas cosas de lo que va ocurriendo, ¿bien? Bueno, señores, vamos a dar esto por finalizado el día de hoy. Allí me dicen que llegó, claro, profe, Eduardo, y bueno, lo que me gustó mucho, hubo mucha gente nueva, es decir, mucha gente que no estuvo en el curso de acondicionadores de aire, por lo tanto, es gente que se ha ido sumando y la idea es que este espacio continúe, como se los he dicho, y pueden contar conmigo acá siempre. Lo que esté de mi parte, trato de dar lo mejor. Los jueves
tengo un curso en el instituto, así que apenas salgo del instituto a las 8 de la noche me vengo lo más rápido posible para estar acá y cumplir con ustedes a las 9 de la noche. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves a las 9 y que tengan un feliz fin de semana.